es ajeno a la programación de Vea Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. Vea Canal. Formando opinión con madurez. Amigos, buenos días, estamos una vez más en Buen Día Otto por Vea Canal, hoy sábado 21, un sábado pues tranquilo, pues las noticias del día de ayer fueron bastante interesantes con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien pues prácticamente se acercara al país para tratar el tema de la migración infantil, ver sus causas, entre ellas pues no dejaron de quedar claro que la corrupción, la impunidad y la falta de atención a programas para los jóvenes pues son en gran parte esa migración infantil que hemos sido testigos los guatemaltecos, y es de que estamos hablando de miles de infantes que han sido capturados en la frontera, y a pesar de las asistencias pues no han podido incluso cumplir con normas humanitarias los mismos Estados Unidos, pero queda evidente que la repatriación para los que decidan viajar hacia el norte sean repatriados inmediatamente, según en las conferencias que se tuvieron el día de ayer. Pues no habrá ningún tipo de posibilidad para un TPS, a pesar que Prensa Libre titula que hay unas posibilidades para un TPS, pero estas pues realmente dependen de muchas cosas, y creemos de que no fue ese el giro de la llamada de atención. Con la visita del vicepresidente de Estados Unidos, anunció unas ayudas económicas, las cuales pues son pocas, son mínimas, y conociendo nuestros funcionarios y nuestras instituciones sabemos que serán malversadas, o sea que de eso no creemos que vaya a haber algún cambio. Está en manos hoy la pelota pues está en manos del Ejecutivo, del pueblo de Guatemala, cambiar políticas, ejecutar políticas que verdaderamente puedan lograr detener esa migración que va en aumento. También podemos hablar del endeudamiento. El día de hoy, pues 340 millones de dólares autorizó el Banco Mundial. Esta empresa, hay unas empresas que califican el riesgo económico del país, están advirtiendo una caída en la credibilidad de la moneda guatemalteca, y con esto podrían pues incrementarse las tasas de interés y aspectos que también provocan un tipo de contracción económica. Así es de que mientras todo eso sucede, también el presidente, el Ejecutivo, el día de ayer dio marcha atrás en el contrato de la empresa Recolector o Collector, una empresa argentina muy cuestionada por aspectos de corrupción, de tráfico de influencias, y pues bueno, esos tres temas vamos a tocar el día de hoy, sin olvidar la lucha que hay en el municipio de San Juan Zacatepeques, representada por 12 comunidades que están en este momento tratando de
detener la instalación de una cementera que amenaza con la flora y la fauna y la actividad económica en la que subsisten estas familias de San Juan, que es lo que es la floricultura y lo que son las mueblerías y las maquilas familiares que abundan en esta región, en este municipio del departamento de Guatemala. Pues son miles de guatemaltecos que están luchando por la defensa, por la naturaleza y por sus derechos, pues, que les otorga la Constitución misma. Así es de que, si querés, empecemos, Hugo, con el tema del retroceso de la SAT, del gobierno, que al final pues termina con ese supuesto contrato que era totalmente lesivo, amenazaba el presupuesto del país con más de 300 millones de quetzales anuales en comisiones, y en 10 años pues superaban los 3,000 millones de quetzales en ganancias para estos socios de esta empresa. Bueno, antes que nada, muy buenos días a todos nuestros televidentes, hombres y mujeres. Y por supuesto, aquí en Beacanal nosotros pues estamos siempre los sábados como una tribuna abierta para todos los guatemaltecos y guatemaltecas. Realmente la decisión se debió precisamente a la presión de los medios de comunicación y de muchos analistas que dieron el SOS para que no se echara una marcha atrás, valga la redundancia, porque eran 274 millones de cobranzas que se iban a hacer, y es una empresa, según los medios de comunicación, que a grandes titulares señalaron que está en algunos países, pero por razones de que hay mucho tráfico de influencia, pues se deja sobornar a los funcionarios y empleados públicos, y eso pues rebalsó el vaso de agua en nuestro país, porque no tiene prestigio, y es algo ilógico que, siendo la SAT como un ente descentralizado y creada por una ley que tiene poder coercitivo para poder realizar un buen trabajo en el cobro de sus impuestos, contrate una empresa para recaudar. Si bien es cierto, Guatemala necesita una asesoría legal, una asesoría contable de mayor envergadura, porque al parecer nuestros profesionales, según se está observando hoy día, no tienen el prestigio o la energía para poder hacer un mejor trabajo en el cobro de los impuestos. Sin embargo, la decisión de la SAT, del directorio, de desistir en cuanto a la contratación de esta empresa argentina Colector, denominada Colector, pues es buena la decisión, es buena hacerse en un momento dado retroceder, porque cuando se comete un error y se da marcha atrás, no podemos negarlo, que reconocerlo pues da lugar a tener el visto bueno de la sociedad guatemalteca, que mira que muchos millones de quetzales que iba a cobrar esta institución fueran a manos extranjeras, y que muy bien pueden ser invertidos en salud, en caminos, en alimentación, en fortalecimiento de la justicia, en fortalecimiento de la seguridad. Y por ello es que nos agrada esa decisión, y ojalá que se fortalezca la SAT con una mayor supervisión de sus empleados y funcionarios públicos, mejorar la asesoría que tenga el directorio de esta institución para que se recaude más impuestos y se pueda lograr una mayor ayuda hacia aquellos programas sociales que necesita el país. Un ejemplo es la migración de niños, que ya ha estallado. Hay más de 11,000 niños guatemaltecos en albergues allá en Arizona,
que ya los medios de comunicación social escritos, por supuesto, dieron vida a señalar que en algunos de estos albergues no tienen leche, no hay atención para las madres, señalaron el nombre de una niña de 16 años que tiene una bebé de 2 años, y eso pues es una alarma para nosotros, aunque creemos que en Estados Unidos pues hay una mayor atención para todos los migrantes. Gracias, gracias Hugo. Maquito, el tema del contrato, ¿cómo ves vos al final? Queda siempre la mala intención, queda la imagen de hasta dónde pueden llegar estos intereses oscuros por parte de funcionarios y empresarios que muchas veces han apoyado campañas, partidos políticos, pues queda esa sensación que nos quisieron ver la cara de babosos. ¿Es así? Definitivamente. El señor presidente se tuvo que quitar el esparadrapo de los ojos. Y es que, pueblo de Guatemala, yo estoy seguro que todos los guatemaltecos aceptarían y verían con beneplácito una decisión para contratar los servicios de una asesora procedente de Argentina. Pero lo que indigna al pueblo es la mentira. Recordemos que el propio presidente de la República fue claro en decir que esta empresa no iba a ganar un solo centavo por concepto de asesoría. ¿Quién le creyó? Ni él mismo, definitivamente. Entonces, como repito, vería el pueblo con satisfacción el deseo de que se salve el prestigio de la SAT, que ha quedado soterrado totalmente porque no ha habido capacidad o a saber qué ha venido ocurriendo. Pero lo cierto es que en la historia de Guatemala, en lo que nosotros conocemos, jamás se había dado una situación como esta, lo cual pone en peligro la credibilidad no solo del gobierno, sino de esta institución gubernamental que hoy por hoy está desacreditada, a igual que está el gobierno de nuestro país. Sí, así es de que, ahí sí que aquel dicho de más vale tarde que nunca. Por lo menos, pues, se está dando un paso para atrás que también tiene un valor importante, pero también el pueblo debe estar atento. Alerta. Y precisamente el Mundial es como que un momento oportuno, ellos lo tenían preparado para esta fecha y deben de tener preparadas otras jugadas. Para Guatemala, como cuando en Estados Unidos el terrorismo, ellos tienen un sistema que los pone en alerta y está, creo que el naranja y bueno, el rojo y el amarillo. Pues yo digo que en Guatemala debemos de estar en naranja. O sea, bueno, de hecho... No por el color. No por el color del partido ni de el gobierno de turno, sino porque se presta para muchas anomalías, muchos actos deshonestos, en los cuales pues podemos pasar desapercibidos y podemos ser responsables de que se lleven a cabo. Así es de que muchos medios de comunicación, los editoriales que se le dedicaron a este negocio, gracias a Dios se descubrió antes que se firmara el contrato, pero esto lo venían fraguando desde el año 2012 y 2013. Así es de que eso es lo que queremos dejar en claro y que pues enhorabuena, el retroceder en este tipo de acciones pues
fue gracias a la presión que se logró dar y a que varias instituciones emitieron opiniones claras, concretas, sobre cómo se daría el negocio. Gracias a Dios también se contó con información de Argentina sobre el actuar, la procedencia de esta empresa, que ha sido cuestionada ya también. Yo creo que eso fue suficiente para que el presidente tomara esa última decisión de echar atrás este negocio. Pero ¿qué pasaría, Otto, si no existiera una prensa independiente, una prensa que publica lo que realmente sucede en el país, como Vea Canal, que por cierto toda la semana dio luces sobre esta negociación? Y si este negocio, que ya había sido resuelto, por decir algo, autorizado por el directorio de la SAT y por supuesto con lineamientos del organismo ejecutivo, si no se hubiera dado esa información a través de los medios de comunicación social, pues ¿cómo estuviéramos ahorita? Recordemos 274 millones de cobranza. ¿Dónde iría a parar ese dinero? ¿Cuánto funcionario público se estuviera enriqueciendo y llenándose los bolsillos de millones de quetzales con tal de que estos fines oscuros pues fuera una realidad en perjuicio de Guatemala? Porque lo que se debe hacer, a mi juicio, criterio muy personal, es fortalecer a la Superintendencia de Administración Tributaria con mayor, se puede decir, mayor recurso, tanto profesional en las distintas dependencias que tengan a su cargo la recaudación, sino pues una mayor asesoría de parte de algunas instituciones guatemaltecas, porque si hay bufetes jurídicos, si hay firmas de auditores que pudieran brindar una asesoría oportuna e inmediata, pues sería lo lógico. Por eso es importante el papel que juega la prensa en Guatemala, porque no hubiera sido posible si las distintas informaciones que se han publicado y se siguen publicando. Por ejemplo, la SAT negocia con firma de Perfil Oscuro, uno de los titulares de un medio de comunicación. Otro es la SAT retrocede de contratación de firma asesora. Es decir, esas cuestiones, esa información es lo primordial, porque orienta e informa. Pero si no sale nada, no se publica nada, estaríamos a oscuras, estaríamos con un perfil bajo y ante todo se hicieran grandes negocios que el pueblo de Guatemala desconoce. Por eso es que nosotros como APG reconocemos que si se tiene una prensa independiente, pues Guatemala estaría en mejores manos. Claro, gracias. Definitivamente, al final pues la SAT es una de las instituciones más caras en la recaudación de impuestos en los países de Centroamérica. De cada 100 quetzales que ellos recaudan, 2.30 son destinados al gasto de funcionamiento. En otros países anda por un quetzal, por 1.20, 1.30. O sea, aquí son 2.30 y luego también es una de las instituciones que más permite la evasión fiscal. Incluso, ¿por qué no decirlo? Una de las funcionarias de este gobierno fue vinculada a la compra de facturas para evadir el fisco. De hecho, en Guatemala hay un listado de evasores fiscales que suman miles de millones de quetzales. En este momento hay una amnistía fiscal, Sí. pero circula una lista donde se establece las empresas, los montos, las cuales compraban facturas falsas. Y ese caso nunca trascendió, mediáticamente nunca se dio. Están vinculadas todas las empresas de Guatemala
en su gran mayoría, sobre todo las grandes, están vinculadas a grandes montos de evasión. Y esto pues permite entender que en Guatemala hay un claro sistema de privilegios para unos sectores y para el consumidor final, pues a ese sí le clavan el IVA siempre. Y ese no puede evitar ese cargo final. Así es de que en última instancia el presidente lo que tiene que hacer con la SAT es pues entrar en un tipo de inducción nacional, en entrar en un tipo de concientización nacional para todos estos trabajadores de esta institución, elevarles la moral, dar un buen ejemplo. El presidente tiene que dar un buen ejemplo. Es que el problema acá es de que todas las instituciones se han degradado y se han degenerado. Yo menciono mucho la palabra degenerar porque este sistema y esta sociedad está degenerada. Tenemos que rescatar valores y para eso tenemos que dar ejemplos. Y entonces, ¿dónde está el problema? Es en la gente. ¿Dónde está el problema? En los dirigentes. ¿Dónde está el problema? En los máximos dirigentes. ¿Y dónde está uno de los problemas mayores? En la cúpula que presiona, una cúpula empresarial que presiona al Estado para que haga lo que se le antoja a ellos que tenga que hacer el Estado, al servicio de ellos. ¿Es así, Maco? Y es que hay que reconocer que la campaña política que ya se inició desde hace mucho tiempo necesita de más plata. Y entonces hay que buscar a como dé lugar el financiamiento, porque de lo contrario se quedarán escasos de plata y ya no podrían obtener el objetivo. ¿Y cuál es el objetivo del actual gobierno? La continuidad, pero el pueblo de Guatemala le dijo: disculpe, señor presidente, pero usted no puede continuar 2 años más y punto. Yo quiero tocar un tema, Otto y pueblo Guatemala, porque Vea Canal está consciente de la historia de Guatemala y justamente en una fecha como hoy, pero hace ya muchos años, regímenes militares de turno secuestraron a 27 trabajadores agrupados en la Central Nacional de Trabajadores, que se ubicaba en aquel tiempo en la 9ª Avenida entre 4ª y 5ª calles, zona 1. Hay que recordar que estos 27 trabajadores fueron secuestrados y hasta hoy absolutamente nada se sabe de ellos. Así que Vea Canal reitera su solidaridad con los familiares de estos 27 compañeros secuestrados y demanda del gobierno la investigación. Sería en este caso la continuidad de la investigación para establecer realmente qué fue lo que ocurrió, aunque en su oportunidad se supo que el gobierno de turno lanzó estos cuerpos en alta mar y en otros casos en los volcanes en Guatemala. Así que Otto, ese era el mensaje muy especial que quería presentar al pueblo de Guatemala y a la clase trabajadora. Gracias, gracias Maco. Vamos a continuar con el programa, y es que con la visita del vicepresidente vamos a dejar el tema de colecto,
de la SAT, y esperemos pues que sea también un momento de reflexión para todos los trabajadores de la SAT que tienen que cambiar, que tienen que hacer lo mejor que puedan por el futuro de Guatemala. Incluso tienen que denunciar las anomalías que se dan dentro de la SAT. O sea, hay muchas cosas que el pueblo de Guatemala no sabe y que debe de saber para entender por qué la migración y por qué tanta catástrofe social a la cual somos sometidos en Guatemala. Y para que se conozca la injusticia fiscal también. Pero, regresando a la visita del vicepresidente de Estados Unidos, queremos dar una breve parte del discurso, y es que dice: reconocemos que esta situación no es sostenible, es inaceptable y tenemos una responsabilidad compartida de tomar pasos significativos para abordar este tema, hablando sobre la migración infantil y familiar. Prácticamente no hay posibilidades de un TPS, no existen las posibilidades, no está en la negociación. El país también, el presidente, la vicepresidenta y los ministros tienen que también asumir que este hecho se está dando precisamente en este gobierno, porque este gobierno no ha cumplido en lo mínimo, ni en programas de educación, ni en programas de salud, ni en programas de créditos agrícolas. En nada. En nada. Entonces, es más, no existe la posibilidad de una ley de desarrollo rural. O sea, prácticamente hay abandono total en las escuelas. Hay un abandono, no hay pupitres nuevos, no hay material didáctico, no hay algo que al joven, que al niño le pueda atraer. Ya no hay nada que le pueda atraer al joven. ¿Cómo podemos esperar que se queden acá en este país si ya incluso se ven amenazados por las minerías, por monocultivos? Ellos mismos están viendo que su futuro no es ya en esta tierra. O sea, tienen que migrar, porque también se han dado cuenta que cuando las comunidades se organizan, llegan con grandes cantidades de armamento, reprimen, intimidan al pueblo. Solo el hecho de la presencia militar y de guardia civil, solo el hecho de ver las armas y los miles de uniformados, ya es una represión, es una intimidación directa. Y entonces ya no pueden hacer nada, y empiezan a ver la captura de sus tíos, de sus abuelos, de sus mamás, papás, porque estaban oponiéndose a algún proyecto, y lo ven, aparte que lo ven en las noticias, pues lo único que queda es migrar. Incluso México les da más oportunidades que las que nosotros les podemos dar como guatemaltecos a nuestras generaciones futuras. Perdón, hay que recordar que esta situación es producto del ofrecimiento del presidente Barack Obama y que le significó el voto latino. Tampoco podemos pasar inadvertidos que el presidente Otto Pérez Molina tuvo alguna intervención sobre este caso y también demandó de Estados Unidos el cumplimiento de ese ofrecimiento de campaña política. Pero ahí se juntaron dos que ofrecieron cuando eran candidatos, pero ya como presidentes ni Obama ni Otto Pérez Molina han cumplido. Entonces llama la atención que el caso de TPS sí está favoreciendo a ciudadanos salvadoreños, me parece también hondureños, pero Guatemala no. Y sencillamente Guatemala no es privilegiado porque tiene muchas cuentas pendientes con el gobierno norteamericano. Decía Otto, más adelante vamos a ampliar estos conceptos de los compromisos que tiene Guatemala
con Estados Unidos y concretamente uno de ellos es el caso de la hidroeléctrica Chixoy, que después de tantos años los gobiernos anteriores y el actual no ha cumplido, Otto. Entonces, por eso es que el vicepresidente norteamericano condiciona lo relacionado a estos migrantes guatemaltecos y del área centroamericana, porque verdaderamente ya es un número muy fuerte, y especialmente de jóvenes, hombres, mujeres. Hemos observado en las pantallas niños de 6, 7, 8 años, etcétera, etcétera, que exigen llegar a Estados Unidos, en muchos casos, para reunirse con sus padres o con algunos familiares con el propósito de buscar trabajo, porque en Guatemala se mueren por desnutrición y se mueren así porque no hay dinero, no hay trabajo para su alimentación. Claro. Hugo, fíjate que si analizamos, no hay posibilidades de TPS, dicen que esas dependen de la reforma migratoria de Estados Unidos. Entonces, aquí lo único que hay es, quedó evidencia clara que la violencia que se está dando en el país, a pesar que nosotros hemos dicho que han habido avances en las fuerzas de la Policía Nacional, han existido avances, han existido acciones, pero se ha incrementado la violencia. Claro. Ahora, para todos los guatemaltecos, nosotros no nos vamos a cansar de denunciar y decir y recomendarle a todos los ministros que dejen de ordeñar la vaca y que empiecen a trabajar ya para el pueblo de Guatemala, porque todos los ministros, no puede recaer solo en el ministro de Gobernación la seguridad del país, recae en la medio ministra de Educación, porque no llega a ministra, no da la talla. El de Economía tampoco llega a ministro, no da la talla para sus servidores. De Agricultura. Para sí, el de Agricultura es otro, ese no llega ni a perito agrónomo, y aunque no llega ni a agricultor, o sea, y el agricultor tiene mucho mérito. El de Trabajo igual, fue a mafiar ahí, llevó gente al Congreso de la OIT para lograr que quitaran a Guatemala de una lista que estaba en verificación, en revisión permanente, y, o sea, se vale todas sus habilidades, pero señores, estamos viendo consecuencias graves. A eso es a lo que yo quiero que el pueblo entienda, que el hecho de que sean negligentes todos los demás ministros, no camina el tren, Pero, no camina. pero ¿qué sucede, Otto, en este sentido? Por ejemplo, el señor Joseph Badin, o Diven, pues él ofreció $40 millones a nuestro país en una forma progresiva, 324 millones de quetzales, para que el estatus de nuestra inmigración de los niños pues se pare. Sin embargo, no es posible en un momento dado, como hizo ver Maco. El Salvador goza de ese estatus de protección temporal para sus connacionales, pero Guatemala rechazó ese estatus cuando había un gobierno militar. Ahora lo lamentamos, porque hay más de 1 millón o 1,5 millones, casi 2 millones de guatemaltecos en los Estados Unidos que andan trabajando en forma ilegal, y por eso es que es necesario esta reforma migratoria, que no depende del presidente de los Estados Unidos, sino que de su Congreso de la República. Por ello es que los países de Centroamérica deben unificar esfuerzos, no solamente Guatemala, para lograr ese estatus. Ya lo dijo Maco, de que fue un ofrecimiento de Obama cuando fue candidato y estaba en su primer periodo de presidente, pero la política se vale todo. Ahora, ¿qué va a suceder si tenemos en nuestro país que podemos resolver muchas cosas?
Nuestro país es rico en recursos naturales, tenemos abundante agua, tenemos abundantes minerales, tenemos una tierra fértil, tenemos todavía algunos bosques tropicales en el Petén, pero son mal aprovechados por razones muy obvias. Hay un enriquecimiento, se puede decir, disfrazado o ilícito de muchos funcionarios públicos que le vale madre realmente que un grupo de, vamos a decir así, del sector económico, que es mínimo, se aprovechen de los recursos y la población en general pues no tenga ni dónde cultivar la tierra. De ahí la inmigración que se está dando hacia la ciudad capital, donde hemos señalado en reiteradas oportunidades que muchos guatemaltecos que son agricultores no tengan tierra para poder cultivar sus granos básicos, aunque el señor ministro de Agricultura recientemente se llenó la boca al decir que va a haber una abundante cosecha, pero abundante cosecha ¿de quién y para quién? Eso es la pregunta del millón. Por eso es que es necesario mejorar la política de Estado hacia las grandes mayorías. Por ejemplo, vimos una manifestación la semana antepasada por la Avenida La Reforma de más de 1 kilómetro de pobladores, de comunitarios, de guatemaltecos que desean que se pare la minería porque están contaminando el medio ambiente, se están rajando las casas, se está contaminando los ríos, o las hidroeléctricas, que el consumo de energía es carísimo, es una riqueza para las empresas transnacionales. Por citar un caso, aquí me tocó a mí entrevistar a los señores de Teculután, que hay una empresa salvadoreña que quiere explotar ese recurso del agua allá en Teculután, ya lo hicieron en Río Hondo, en el lugar de Pasabien, y eso es preocupante porque la riqueza que le pertenece a los guatemaltecos, la contaminación de los ríos, ¿a dónde vamos a ir a parar si ya el riego de nuestra agricultura ya está reducida, ya está limitada hasta el consumo de agua? ¿A dónde va a ir con esta política que no se puede parar, pero que los guatemaltecos desean ya un SOS y están pidiendo auxilio para que el organismo ejecutivo sinceramente cambie sus políticas, mejore esa acción en beneficio a la población guatemalteca con mejores programas sociales y no utilice políticamente esa bolsa segura o esa bolsa solidaria o ese bono seguro, porque porque se le da realmente solo a los partidarios de los patriotas, o el programa Hambre Cero, que es una falacia hasta cierto punto, porque quienes son alcaldes de partidos contrarios no se les da la misma ayuda, o los fertilizantes no llegan a los agricultores de esas poblaciones. Se debe cambiar la política de nuestro país, se debe mejorar esos programas para toda la población en general y que no se politice realmente esas buenas acciones entre paréntesis, porque va en perjuicio de muchos guatemaltecos que se les da el pescado pero no saben pescar. Es decir, primero hay que brindarles trabajo y no regalarles un pan que después les va a hacer falta. Gracias, sí. Bueno, vamos a leer rápidamente así algunos compromisos, o sea, más bien los compromisos a los cuales llegaron, pues prácticamente yo pienso que el vicepresidente vino a jalarle las orejas a estos señores. Ay, ¿qué otra? No vino a hacer un tipo de ofrecimiento, sino vino realmente a decirles, miren, ustedes están cometiendo genocidio, pero hay otros genocidios de hambre, de migración, de deshumanización, de corrupción. Y dice, el gobierno de Estados Unidos se comprometió a buscar mecanismos para que se establezca un nuevo protocolo por seguir cuando los niños sean detenidos, para evitar que pasen varios días en instalaciones inadecuadas. El problema es de que muchos no entendemos, pero en Estados Unidos son cientos de kilómetros y miles de kilómetros de frontera.
Entonces, si son capturados en un lugar determinado, tendrían que caminar 200, 300 kilómetros para llevarlos a algún centro o algún albergue. Y ellos no estaban preparados con albergues, entonces los llevan a gimnasios, a lugares escuelas donde ellos también en eventos de emergencia también los utilizan como albergues. Bueno, dice, Estados Unidos también brindará cooperación en varios sentidos a Guatemala, El Salvador y Honduras, en forma independiente y para Centroamérica como región, con el fin de desalentar directa o indirectamente la migración masiva. Ok, para eso son los 40 millones de dólares, para que los van a dar en 5 años. Para programas de... así, perdónenme, eso no alcanza para nada, pero el problema no es de ellos. Del gobierno. El problema es nuestro. Miren, yo a mucha gente le digo, eso está como que digamos que por Venezuela entonces nosotros somos, vivimos en pobreza, o por la China vivimos en pobreza, o porque Rusia, o porque Irak, Irán, o porque El Salvador o México. No, vivimos en subdesarrollo porque así hemos construido este país. Porque así así lo hemos permitido y nos hemos dejado. Dice, Guatemala por su parte asumió el compromiso de inaugurar, fíjense, aquí ya viene, esto sí es caro para nosotros, porque primero tenemos que mandar a ineptos, a cleptómanos y a gente neófilos, homosexuales. Sí. Por su parte, Guatemala asumió el compromiso de inaugurar 2 consulados y tenerlos listos para septiembre, en el del Río, Texas, y Tucson, Arizona. También el país incrementará el personal en los consulados de Phoenix, Arizona y McAllen, Texas. ¿Qué pasa aquí? Porque yo les voy a contar, yo he tenido la experiencia de estar en varios consulados de Guatemala y cierran a las 2 de la tarde, nunca está el cónsul, llega a las 10. Siempre son tratados de mala forma, nunca están rotulados, se cambian cada 2 años porque no pagan las rentas, los echan de los lugares. No hay pasaportes. Perdón, pero me consta, ¿verdad? No hay pasaportes. Sí, no, es algo increíble. Y todavía sí atienden de mala gana. Nosotros atendemos de mala gana a nuestra gente, a nuestros migrantes. Nosotros aquí, cuando hablamos de los migrantes, siempre los hemos puesto en una posición muy en alto, porque aparte son víctimas del mismo Estado, a pesar de que ellos son los héroes que mantienen esta economía. Pero para terminar los compromisos, los gobiernos de la región buscarán acciones que respeten todos los derechos de la niñez reconocidos internacionalmente. Entre los derechos de la niñez espero yo que esté contemplado erradicar la impunidad de un país. En los derechos de la niñez internacional pienso yo que debe de erradicarse la corrupción de los funcionarios públicos. A ver, transparencia. Transparencia en la elección en las comisiones de postulación, tal vez, o elección de personas o de directores de las instituciones que merecen independencia. Entiéndase, ministerio público, electos por el pueblo. Eso puede ser un derecho de la niñez también. Las gobernaciones departamentales. El contralor, los gobernadores. Porque si los gobernadores fueran electos por su pueblo, huechos y se dejarían estar bolsando el dinero y manipulando las inversiones y todo eso. De verdad. Fíjate, Maco, que si los comisarios fueran del departamento, los comisarios de la policía fueran electos por vecinos del departamento, fuera otro país, pero no queremos. Nos gusta así como está porque es una porquería, porque nos gusta lo chuco, lo sucio, porque nos gusta la injusticia, nos gusta el subdesarrollo, nos fascina el subdesarrollo. Por eso no queremos, fíjense que cambiar cómo cuesta, muchachos. No tienen idea lo que cuesta cambiar. Pero una vez cambia uno, vieran qué bonito es, dice, coordinarán más reuniones de seguimiento
y priorizarán medidas encaminadas a reunificación familiar. Perdonen, pero ya no leo bien y no traje mis lentes. Pero no importa. Está chocolate. Sí. Ahora, ¿qué piensan ustedes de los compromisos? Miren, estos no son los verdaderos compromisos. Aquí les vinieron a decir, miren muchachos, dejen de huevear. Ya dejen de transar con todos los bienes del país y repartan algo. Díganle a sus oligarcas que cumplan, que rieguen algo por ahí, porque esta babosada nos están viniendo a todos para acá. Se puede generar una estampida masiva como las que estamos viendo en Camboya hoy, como las que vimos de Vietnam, Irak ahorita. Irak, Afganistán también, Afganistán también. Afganistán, también, sí. ¿Verdad? Es donde hay migraciones masivas. Siria, perdón, esa es la otra. Entonces, pero es que ellos viven en desiertos y viven en unas condiciones increíbles. Aquí tenemos de todo, pero solo para unos cuantos. Créanmelo, solo para unos cuantos. Hay para todos. Hay para que hayan. Nosotros no queremos que los oligarcas se nos vayan, pero que sean oligarcas progresistas, que verdaderamente quieran al país, no que odien al país, que odien al ciudadano, que repriman al ciudadano, que exploten al ciudadano. Eso no queremos. Eso sí, nos los vamos a desmochar. Esos hay que sacarlos del país. Por favor, ¿qué quieres terminar con el tema? Y luego vamos con el otro tema de lo que es el endeudamiento. Bueno, para iniciar yo creo que por eso se distingue Vea Canal. Precisamente por denunciar, para que los funcionarios sean más transparentes, para que aquellos funcionarios que son nombrados, no electos, óigase, nombrados, no electos, tengan capacidad, no sean politiqueros, que tengan dignidad, que trabajen con transparencia, que no sean impunes, que todos los negocios que realicen en beneficio, entre comillas, de su propia institución o de sector determinado, como los consejos de desarrollo urbano y rural que hay instalados a nivel nacional y departamental, pues que los recursos sean bien invertidos. Eso precisamente necesita Guatemala, una política nacional, no una política partidista, donde los funcionarios de partido oficial se beneficien y que precisamente vayan a trabajar. Hemos visto cómo muchos gobernadores pues se enriquecen de la noche a la mañana, cómo muchos alcaldes cobran hasta el 10 o 15% por algún proyecto que vaya a beneficiar, entre comillas, a cierta población de su municipio, como muchos funcionarios municipales tienen diversas empresas para lucrar doblemente, como pues vamos a señalar ministros, no se dedican, por citar un caso, a ver que esa inflación ya no continúe pues en perjuicio de las grandes mayorías, como esos proyectos mineros y de hidrocarburos no se les anuncia a los comunitarios que ven cómo son explotados sus recursos. Hay tanto que hablar, sinceramente, de esos malos funcionarios, de esos malos guatemaltecos, de esas políticas nefastas que se implementan sin el consentimiento de las grandes mayorías. Por eso es que Vea Canal es así, por eso es que sinceramente la trayectoria y la proyección de este canal se está viendo a nivel nacional, se comenta, se discute, y nosotros pues creemos que es nuestra obligación denunciar para que esos proyectos sean transparentes, para que esos señores diputados no aprueben esos préstamos que van a endeudar más al país de 340 millones de dólares. ¿A dónde va a ir a parar ese dinero? Supuestamente para combatir la pobreza. ¿Pobreza de quiénes? Si en cada empréstito
o préstamo, como usted quiera llamarle, pues cuánto se va de comisión para cada funcionario, cuánto circula para cada diputado. Ya basta de esto, sinceramente. Trabajemos por Guatemala, trabajemos por toda esa población departamental, por todas esas áreas marginales de la ciudad capital. Busquemos el bien común. Creo que si ponemos las CIE sobre la mesa y nos ponemos a trabajar en beneficio de Guatemala, afortunadamente no pertenezco a ningún partido político y lo puedo hablar así públicamente, porque es necesario que la población comprenda que nos debemos unificar para luchar por nuestros derechos. Gracias, sí, gracias Hugo. Y es importante, pues, es importante, y sobre todo sin ningún tipo de apariencia, sino de una forma inmediata, rápida, sin un protocolo. Muchas veces cuando rebuscamos y tal vez por temor a ofender, no decimos las cosas como son, y al final pues este país solamente con la verdad muy clara podría entender el nivel en el que nos encontramos hoy, en un nivel naranja. Siempre la sonrisa es buena y en un nivel naranja. Bueno, la deuda pública llega a los 120 mil millones, la deuda del Estado. Hoy hubo una autorización esta semana de un préstamo de 340 millones de dólares. Prácticamente también hay una baja recaudación a nivel regional y a nivel Guatemala. Si vemos la mala, el mal gasto público, y si vemos baja recaudación y estamos asumiendo deudas para pago de intereses, para una banca nacional muy mala, muchos de los préstamos también, la banca privada le presta al Estado y el Estado le pone dinero a la banca privada, como es eso interesante. Y ellos cobran interés al Estado. Así es, y el pueblo tiene que ir entendiendo esto. Lo curioso es de que según una de las instituciones que califican el riesgo económico, pues estamos en una situación que podría amenazar las tasas de interés en este momento. Así es de que, ¿cómo ves vos el endeudamiento a capricho del Estado, Maco? O sea, es un endeudamiento caprichoso, malicioso, más etcétera. que todo malicioso, con miras a la campaña política para que el niño bonito de nuestros gobernantes pueda alcanzar sus sueños. Me refiero al señor Sinibaldi. Ustedes dos han tocado la tecla de la corrupción. Es que somos músicos. Increíble. Tocamos arpa, ¿Cómo? Violines, hacemos violín. Se cita a los 158 diputados para que asistan a la sesión solemne, entre comillas, y no llegan. Pero se les cita para que vayan a aprobar un préstamo, tal y como lo dijo Otto, 340 millones de dólares. Ahí llegan casi todos los diputados. Y aquí es en donde llama poderosamente la atención, porque esos préstamos son aprobados de urgencia nacional. Pero se hace de una vez la salvedad de que es para pago de deuda y también para la ampliación a 4 carriles de determinadas carreteras del país. Hoy ya los guatemaltecos han descubierto que esto del Ministerio de Comunicaciones no es ni más ni menos
que un ente de donde pueden disponer de la plata para la campaña política en beneficio del señor Sinibaldi. Pero también el pueblo de Guatemala exige del Tribunal Supremo Electoral por qué no ha intervenido y sancionado drásticamente al partido oficial, porque el mismo presidente de la República y el mismo señor Sinibaldi dicen que no, que ellos no están haciendo campaña política, sino únicamente informándole al pueblo de Guatemala las obras que se están realizando. Y para eso han llegado a la compra de voluntades. ¿Por qué decimos esto? Porque preparan a unas cuantas personas para que le echen flores al gobierno y especialmente al niño bonito de nuestros gobernantes, señor Sinibaldi, para que le den una figura distinta a la que tiene y que lo conviertan de una u otra manera, según ellos, en un buen candidato presidencial. Así que la deuda se incrementa, pueblo de Guatemala, pero también las cuentas bancarias se están incrementando. Ya lo dijo Otto también, de que urge la plata para la continuidad de la campaña política porque ya se aproxima. Bueno, Hugo, el tiempo se nos va y queda claro que esta empresa calificadora de riesgos, Fitch Ratings, reduce la calificación por la baja recaudación fiscal. Esto pues es un anuncio ya internacional. Esto empieza a poner en ese color naranja al país, ¿verdad? De hecho, no, hasta ahora se están dando cuenta, ¿verdad?, que estamos entrando en el naranja, pero complica las cosas, y esto no lo podemos dejar pasar desapercibido, mientras nos ponen como única opción también aceptar como buena la extracción de minerales como la única fuente de inversión, cuando en realidad podemos optar a mejores fuentes de inversión. Desarrollar más la agricultura del país puede ser una de ellas. La industria. Y la industria también, manufacturera. Podemos generar, tenemos el recurso humano y estamos cerca de uno de los países, del país de mayor consumo del mundo. Nosotros somos un país por ubicación geográfica envidiable por miles de países, por todos los países del mundo. Así es de que de nosotros depende. Cuando hablaba de los ministros que son responsables de las migraciones, el de salud, que se me ocurre a mí que no llega ni asistente de partera, sin dejar la noble labor de los parteros y parteras. Este ministro de salud no llega ni asistente de eso. Y el de energía y minas, pues ese es un gran pirata. Y ese es el problema serio que tenemos, que el gobierno está compuesto por un montón de gente que no entiende la labor del servicio público. No están comprometidos. A ellos los han nombrado porque otras personas, terceras personas, los han colocado. Pero no están por méritos, no están por capacidad, no están por honorabilidad, sino están porque son servidores testaferros de terceros. Por eso están la gran mayoría de ministros en el gobierno de Guatemala. No están ni siquiera por el mismo presidente. Son imposiciones del poder económico. Así es. Y aunque anden con bandera de majes, esa es la única realidad. Aunque anden como idiotas con bandera de majes, sobre unos escondiéndose de los medios, tratando de no salir. Y porque la M, están entre un tanque de M, ¿no? De M naranja. Amarilla naranja. Especialmente un cocodrilito. Y entonces ellos dicen, no hagan olas, mucha, porque ya
Ya. Esa es la verdad de Guatemala. Perdónenme, esa es la verdad de Guatemala. Hugo, terminas el programa, Hugo. Bueno, muchas gracias. Vamos a leer un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala y agradeciendo a Vea Canal este espacio que siempre le brinda a la máxima entidad de prensa del país y a ustedes principalmente, amiga televidente, que es nuestra principal, ahí sí que televidente, nuestro principal objetivo, que usted realmente sea orientado e informado por la realidad nacional o cómo está la realidad nacional. Y dice el comunicado así: APG, elección debe ser con objetividad. En julio próximo se instalará la comisión de postulación que tendrá a su cargo la elección de los candidatos para ocupar los cargos de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de las Cortes de Apelaciones, que tendrán el deber de administrar justicia y ejecutar lo juzgado. Tal elección es de suma importancia para el país, considerando que es el organismo judicial donde descansa la impartición de justicia con apego al respeto de los derechos humanos, lo cual exige que quienes ocupen esos cargos deben destacar por su honradez, capacidad, experiencia, que su trabajo induzca a la aplicación de las leyes con equidad y que impere la justicia social. La sociedad guatemalteca está a la expectativa por el papel que desempeñará la comisión de postulación, ya que los abogados a ser designados para esos cargos no deben estar comprometidos con ningún partido político o con sectores como el económico, militar o vinculado a funcionarios de gobierno de turno. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida, sin importar que los demandados, sindicados, demandantes o agraviados sean empleados o funcionarios públicos. En todos los casos debe aplicarse la ley sin distinción alguna, sin tráfico de influencias o compadrazgo, es decir, aplicar la ley en forma objetiva. Por lo expuesto, la Asociación de Periodistas de Guatemala, como la voz del pueblo, estará atenta sobre el trabajo que efectúe la comisión de postulación, que tendrá a su cargo tan delicado y esencial papel en la escogencia de los abogados para los cargos ya citados, y estará presta a denunciar a quienes estén comprometidos con algún grupo sectario interesado en controlar a su antojo la impartición de justicia. Guatemala, junio 2014, Junta Directiva de la APG. Muchas gracias. Gracias.